En las Fuerzas Armadas, los retirados, estamos hablando, como ustedes entenderán, de personas mayores, tenían una obligación que data en su propuesta original de 1897, así que estamos hablando de más de un siglo atrás, que obligaba a una cosa muy particular, que quizás fuera entendible en su momento, pero no es entendible en el mundo de las comunicaciones, a que los retirados debieran dar una fe de vida, tanto en el Uruguay como en el extranjero, para poder cobrar su pasividad o su retiro. Es decir, demostrar documentadamente de que estaban vivos. Y para ello, concurrir a una unidad militar y posteriormente podría ser también a una dependencia policial para presentarse cada 6 meses en el caso del país y cada 3 meses en el caso del extranjero en una dependencia consular, a que se les tendiera un papel con un sello diciendo que estaba vivo, como forma habilitante de poder cobrar el retiro. Esto, como ustedes imaginan, es una disposición absolutamente anacrónica. No solo anacrónica, sino que muy injusta, porque imagínense miles de compatriotas que viven en una localidad del interior o en campaña, que debían trasladarse decenas y cientos de kilómetros para que se les tendiera un papel que dijera que estaba vivo. Lo que significa que se transformaba además como en un impuesto, entre comillas, agregado, porque tenía que pagar locomoción y comida para trasladarse a veces durante muchas horas a un lugar donde se le pudiera extender ese papel. Circunstancia u obligación que no tiene ninguna de las otras instituciones de seguridad social. Entonces, en el mundo de hoy, contemporáneo, donde todos tenemos un celular que es una computadora en nuestro bolsillo, vuelvo a reiterar, esto suena muy anacrónico. Entonces lo que estamos estableciendo es que se usen mecanismos similares a los que usan otras instituciones de seguridad social para, en el caso de un fallecimiento, no haya nadie que actúe ilegalmente, es decir, que cobre un retiro de una persona que falleció. Y para eso recurrir a información. En el caso de las Fuerzas Armadas, la mayoría, la inmensa mayoría, son beneficiarios de sanidad de las Fuerzas Armadas. Sanidad de las Fuerzas Armadas comunica al servicio de retiros, en el caso, o tutela social, en el caso de un fallecimiento, al servicio de retiro que la persona X falleció y punto, se lo da de baja del padrón. O las mismas empresas fúnebres, en el caso de participar ellas, es decir, mecanismos que son habituales en cualquier otro ámbito de la seguridad social, pero que no eran las requeridas en el caso del servicio, en el caso de las Fuerzas Armadas. Así que el proyecto tiene esta disposición, y en el caso de las personas que viven en el exterior, hay 1.100, números redondos, 1.100 retirados de las Fuerzas Armadas que viven en el exterior, en 33 países del exterior. A esas personas se les obligaba por esta disposición a ir cada 3 meses a un consulado. Usted se imagina que en una inmensa cantidad de lugares no hay un consulado uruguayo, y por lo tanto estaban en esta misma circunstancia que se puede dar para aquí, pero requiere obviamente consideraciones un poco más acentuadas de control para las personas que están en el exterior que en el Uruguay. Por eso lo que modificamos en este proyecto de ley es extender de 3 a 6 meses la obligación de presentarse en un consulado. La ley también tuvo una modificación en el Senado, habilita algún otro mecanismo, de 3 a 6 meses para obtener la revista de existencia para los uruguayos que viven en el exterior. Ustedes saben que en estos meses que estamos transcurriendo se ve una situación muy particular, y es que en el mundo hubo situación de confinamiento. En Uruguay fue relativamente diferente al mundo, porque aquí nunca hubo confinamiento, hubo una libertad responsable con un confinamiento voluntario en buena parte de la pandemia, pero en el exterior, al día de hoy, hay países que están confinados obligatoriamente. Entonces allí se debió modificamos administrativamente para, cuando digo confinamiento, digo que los consulados tampoco funcionaban. Es decir, el lugar donde se extendía la revista de existencia tampoco funcionaba, porque los funcionarios consulares estaban en sus casas, entonces no había forma ni de trasladarse a un lugar porque había confinamiento, ni al mismo tiempo de obtener porque estaba cerrada la oficina que lo expendía.
Así que durante estos meses de pandemia se liberó esa obligación que era imposible de cumplir por las legislaciones aparte que existían en el exterior y las obligaciones que existían en el exterior. Bueno, vamos a volver a la normalidad y en esa normalidad que vamos a volver, si se aprueba este proyecto de ley, que creemos entender tiene modificación que se pueden hacer alguna, pero tiene una visión positiva, ya la tuvo en el Senado que aprobó, le dio media sanción y me da la impresión que el diputado se va a considerar con esa misma visión.